El trabajo de mi padre, como muchos en esta ciudad, es un empleo parasitario. Fotógrafo de profesión, se habría muerto de hambre y con él toda la familia, de no haber sido por la propuesta generosa del doctor Ruelán, que además de un salario decente, le otorgó a su impredecible inspiración la posibilidad de concentrarse en una tarea mecánica, sin mayores complicaciones. El doctor Roland es el mejor cirujano de párpados de París. Opera en el hospital de 1520 y su clientela es inagotable. Algunos pacientes prefieren incluso esperar un año para obtener una cita con él en vez de optar por un médico de menor renombre. Antes de intervenir, nuestro benefactor le exige a sus pacientes 2 series fotográficas. La primera consiste en 5 tomas cercanas de ojos cerrados y abiertos para que quede constancia de su estado antes de la operación. La segunda se lleva a cabo una vez practicada la cirugía, cuando la herida ya ha cicatrizado. Es decir, que por más satisfactorio que le parezca el trabajo, vemos a nuestros clientes solo 2 veces en la vida. Aunque en ocasiones ocurre que el doctor cometa alguna falla, nadie, ni siquiera él, es perfecto. Un ojo queda más cerrado que el otro, o por el contrario, demasiado abierto. Entonces la persona se vuelve a presentar para que le tomemos una nueva serie, por la cual pagará otros 300 euros, pues mi padre no tiene la culpa de los errores médicos. A pesar de lo que pueda pensarse, las cirugías de los párpados son muy frecuentes y sus razones innumerables, comenzando por los estragos de la edad, la vanidad de la gente que no soporta las marcas de la vejez en el rostro, pero también los accidentes de coche que a menudo desfiguran a los pasajeros, las explosiones, los incendios y otra serie de imprevistos. La piel de un párpado es de una delicadeza insospechada. En nuestro negocio, cercano a la Place Gambetta, en el piso 22, mi padre tiene enmarcadas algunas fotografías que tomó durante su juventud: un puente medieval, una gitana tendiendo ropa junto a su remolque o una escultura expuesta en el jardín de Luxemburgo, con la que ganó un premio juvenil en la ciudad de Rennes. Basta verlas para saber que en una época muy lejana el viejo tenía talento. Mi padre también conserva en sus paredes obras de factura más reciente: el rostro de un niño muy bello que murió en el quirófano de Roland, un problema de anestesia. Su cuerpo resplandece en la mesa de operaciones, bañado por una luz muy clara, casi celestial, que entra de manera oblicua por una de las ventanas. Comencé a trabajar en el estudio a la edad de 15 años, cuando decidí dejar la escuela. Mi padre necesitaba un ayudante y me incorporó a su equipo. Aprendí entonces el oficio de fotógrafo médico especializado en oftalmología, aunque después, con el paso del tiempo, me fui encargando de las labores de oficina, entre ellas la contabilidad del negocio. Pocas veces he salido a la ciudad o al campo en busca de una escena que inspira mi veleidoso lente. Cuando paseo, generalmente lo hago sin la cámara, ya sea porque se me olvida o por miedo a perderla. Confieso, sin embargo, que a menudo, mientras camino por la calle o los pasillos de algún edificio, siento deseos repentinos de tomar una foto, no de paisajes o puentes como hizo alguna vez mi viejo, sino de párpados insólitos que de cuando en cuando detecto entre la multitud. Esa parte del cuerpo que he visto desde la infancia y por la que jamás he sentido ni un atisbo de hartazgo me resulta fascinante. Exhibida y oculta de manera intermitente, obliga a permanecer alerta para descubrir algo que de verdad valga la pena. El fotógrafo debe evitar parpadear al mismo tiempo que el sujeto de estudio y capturar el momento en el que el ojo se cierra como una ostra juguetona. He llegado a creer que para eso se necesita una intuición especial, como la de un cazador de insectos. No creo que haya mucha diferencia entre un aleteo y un batir de pestañas. Me cuento entre el escaso porcentaje de la gente a la que le apasiona su trabajo, y en ese sentido me considero afortunado. Por eso no debe causar confusiones. Nuestro oficio tiene algunos inconvenientes. Por el estudio pasa toda clase de individuos, la mayoría de las veces en situaciones desesperadas.
Los párpados que llegan hasta aquí son casi todos horribles. Cuando no causan malestar, dan lástima. No es gratuito que sus dueños prefieran operarse. Al transcurrir los 2 meses de convalecencia, cuando los pacientes ya transformados regresan por la segunda serie de fotografías, respiramos con alivio. Esa mejoría pocas veces alcanza el 100%, pero cambia por completo un rostro, su expresión, su gesto permanente. En apariencia, los ojos quedan más equilibrados. Sin embargo, cuando uno mira bien, y sobre todo cuando ha visto ya miles de rostros modificados por la misma mano, descubre algo abominable. De algún modo, todos ellos se parecen. Es como si el doctor Roland imprimiera una marca distintiva a sus pacientes, un sello tenue, pero inconfundible. A pesar de los placeres que otorga, esta profesión, como cualquier otra, termina causando indiferencia. Recuerdo haber visto pocos casos verdaderamente memorables en nuestro establecimiento. Cuando esto ocurre, me acerco a mi padre que prepara la película en la trastienda y le pido al oído que me deje disparar el obturador. Él siempre accede, aunque sin entender la razón de mi súbito interés. Uno de esos hallazgos ocurrió hace menos de un año, en el mes de noviembre. Durante el invierno, el estudio situado en la planta baja de una antigua fábrica se vuelve insoportablemente húmedo y es preferible salir a la intemperie que permanecer en esa cueva gélida y obscura por las necesidades del oficio. Mi padre no estaba esa tarde y yo, muerto de frío junto a la puerta, me entretenía con las indecisiones de la lluvia, mientras maldecía a una cliente que tenía más de un cuarto de hora de retraso. Cuando su silueta apareció por fin detrás de la reja, me sorprendió que fuera tan joven. Debía haber cumplido, cuando mucho, 20 años. Un gorro negro, impermeable, le cubría la cabeza y dejaba resbalar las gotas por su cabello largo. Su párpado izquierdo estaba unos 3 milímetros más cerrado que el derecho. Ambos tenían una mirada soñadora, pero el izquierdo mostraba una sensualidad anormal. Parecía pesarle. Al mirarla, me embargó una sensación curiosa, una suerte de inferioridad placentera que suelo experimentar frente a las mujeres excesivamente bellas. Con una parsimonia exasperante, como si el retraso la tuviera sin cuidado, se acercó a preguntarme en qué piso se encontraba el fotógrafo. Seguramente me confundió con el conserje. «Es aquí», le dije. «Está usted frente a la puerta». Abrí el cerrojo y en un gesto exaltado que ella no pudo adivinar, encendí todos los reflectores, como cuando en un salón de baile hace su aparición un miembro de la realeza. En cuanto estuvo adentro se quitó el sombrero, su pelo negro y largo parecía una extensión de la lluvia. Como todos los clientes, me explicó que había conseguido una cita con el doctor Roland para que resolviera su problema. «¿Cuál problema?», estuvo a punto de preguntar. «Usted no tiene ninguno». Pero me abstuve. Era tan joven, no quería turbarla y prefería hacer un comentario banal. «No parece usted de París. ¿De dónde viene?» «De Picardía», contestó ella con timidez, evitando el contacto con mi vista como suelen hacer los pacientes, solo que ahora, en vez de agradecerlo, esa actitud esquiva me desesperó. Hubiera dado cualquier cosa por seguir mirando durante la tarde entera ese párpado pesado y al mismo tiempo frágil, y habría dado el doble porque esos ojos se fijaran en mí. «¿Le gusta París?», pregunté yo, empleando un tono falsamente distraído. «Sí, pero no podré quedarme por mucho tiempo. En realidad he venido únicamente para la operación». «París la atrapará, puede estar segura. Cuando menos lo imagine, se vendrá a vivir aquí». La muchacha sonrió bajando la cabeza. «No lo creo. Quisiera volver cuanto antes a Pontoise. No me gustaría perder el año por esto». La idea de que esa mujer viviera en otra ciudad bastó para deprimirme. Empecé a sentirme malhumorado. De manera repentina, quizás un poco brusca, interrumpí la charla para ir a buscar la película. «Siéntese aquí», le apuré al regresar. Nunca en mi vida profesional había sido tan poco amable. La muchacha ocupó el banquillo y se echó el cabello hacia atrás poniendo su rostro en evidencia. «No sé si usted está enterada», le dije simulando compasión. «Los resultados nunca son perfectos.
Su ojo no será jamás igual al otro. ¿Se lo ha explicado el doctor? Ella asintió en silencio, pero también me dijo que los párpados quedarían a la misma altura. Para mí es suficiente. Me disponía a enseñarle una serie de fotografías de operaciones sin éxito con el fin de desanimarla. Pensé en decirle que, de cualquier manera, quedaría con el sello inconfundible de los pacientes operados por el doctor Roland, esa tribu de mutantes. Sin embargo, no tuve el valor necesario. Sin decir una palabra, coloqué el telón de fondo blanco detrás de su cabeza, apuntando el reflector hacia sus ojos. En lugar de las 3 tomas habituales, disparé el obturador 15 veces, y habría seguido así hasta el anochecer, si mi padre no hubiera llegado. Al escuchar el cerrojo de la puerta, apagué los proyectores de luz. La joven se puso de pie y se acercó al mostrador para firmar un cheque donde leí su nombre en letra de colegiala. Deséeme suerte, dijo. Nos veremos dentro de 2 meses. No puedo describir el abatimiento con el que caí esa noche. Revelé las fotos de inmediato, metí las más convencionales en un sobre con el sello de hospital y conservé la que me pareció mejor lograda en el cajón de mi escritorio, una toma de frente, soñadora y obscena. Mis esfuerzos por olvidarla resultaron inútiles. Durante 3 meses esperé con auténtico terror a que viniera por la segunda serie. De ninguna manera quería estar presente. Cada lunes echaba un vistazo a la agenda de mi padre para saber en qué momento ausentarme, pero ella nunca vino. Una tarde, a principios del verano, mientras caminaba por los muelles en busca de algún párpado interesante, volví a verla. El cauce del Sena estaba sereno en esos días, las piedras reflejaban su color verde oscuro y su vaivén oscilante. Ella también iba mirando el río, de modo que por poco chocamos de frente. Para mi gran sorpresa, sus ojos seguían siendo los mismos. La saludé cortésmente, haciendo lo posible por ocultar mi júbilo, pero al cabo de unos minutos no aguanté más. ¿Cambió de opinión?, pregunté. ¿Decidió no operarse? El doctor tuvo un impedimento y fue necesario aplazar la fecha hasta el fin del año escolar. Mañana ingreso en el hospital. Como no tengo familia en la ciudad, permaneceré 2 días interna. ¿Cómo van sus estudios? La semana pasada presenté mi examen en la Sorbona, respondió sonriendo. Quisiera mudarme a París. Parecía contenta. En su mirada advertí esa expresión de esperanza que suelen tener los pacientes en vísperas de cirugía y que otorga a los rostros más deformes un aire de candor. La invité a tomar un helado en la isla Saint-Louis. Una orquesta de jazz tocaba cerca y aunque desde donde estábamos no era posible ver a los músicos, las notas se oían en el muelle como si emergieran del río. La luz del sol le teñía los párpados de naranja. Caminamos varias horas, a veces en silencio, otras hablando de lo que sucedía durante el paseo, de la ciudad o del futuro que le esperaba en ella. De haber llevado la cámara, tendría ahora alguna prueba, no solo de la mujer ideal, sino también del día más alegre de mi vida. Al anochecer la acompañé al hotel donde se hospedaba, una posilga cerca de Bonne-Nouvelle. Pasamos la noche juntos en una cama decrépita, en peligro constante de irse al suelo. Una vez desnudos, los 20 años de diferencia que habían entre nosotros se hicieron más evidentes. Le besé los párpados una y otra vez, y cuando me cansé de hacerlo, le pedí que no cerrara los ojos para seguir disfrutando de esos 3 milímetros suplementarios de párpado, esos 3 milímetros de voluptuosidad desquiciante. Desde el primer abrazo hasta el momento en que, agotado, apagué la lámpara de noche, sentí la necesidad de convencerla. Entonces, sin ningún tipo de pudor o inhibiciones, le rogué que no se operara, que se quedara conmigo, así como era en ese momento. Pero ella pensó que se trataba de una cursilería, una de esas mentiras exaltadas que se dicen en circunstancias como esa. Prácticamente no dormimos esa noche. Si el doctor Roland lo hubiera sabido, él, que siempre exige a sus pacientes el más absoluto reposo en vísperas de una cirugía. Ella llegó al pabellón preoperatorio con unas ojeras que la hacían verse mayor y también más hermosa. Le prometí acompañarla hasta el último momento
y después, cuando se recuperara de la anestesia, venir a verla de inmediato, pero no fue posible. En cuanto la enfermera entró al cuarto para llevársela al quirófano, me escapé reptando hasta el elevador. Salí del hospital hecho añicos, como quien acaba de encarar una derrota. Pensé tanto en ella al día siguiente, la imaginé despertando sola, en ese cuarto hostil con olor a desinfectante. Hubiera deseado poder estar ahí acompañándola, y lo habría hecho, de no haber habido tanto en juego. Mis recuerdos, mis imágenes de esos ojos, que de haber visto después, idénticos a los de todos los pacientes del doctor Roland, habrían desaparecido de mi memoria. Algunas tardes, sobre todo en los periodos austeros en que la clientela no ofrece ninguna satisfacción, pongo su fotografía sobre mi escritorio y la miro unos minutos. Al hacerlo, me invade una suerte de asfixia y un odio infinito hacia nuestro benefactor, como si de alguna forma su escalpelo me hubiera mutilado. No he vuelto a salir con la cámara desde entonces. Los muelles del Sena no me prometen ya ningún misterio.